Santa María de la Visitación de Villamartín, aquí en la provincia de Cádiz, que además es arcipreste del arciprestazgo de Arcos, Grazalema y Ubrique. Y bueno, tiene un currículum extensísimo. Él es psicólogo, es sexólogo, está preparando su doctorado sobre este tema y bueno, pues que tenemos una suerte increíble de tenerle porque está muy liado y nos va a hablar de eso, pues de construir una relación desde el amor en contraposición a lo que es el uso. Cuando quiera, padre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, porque dar voz ahora de esta manera es importante, sobre todo para que se note que en la Iglesia nos movemos, pensamos, ¿no? Que es importante que pensamos y pensamos sobre todos los temas, que yo creo que es muy importante. Voy a quitar yo los cuadritos, ¿vale? Por aquí, un momentito. Que se me ha ido. Aquí. Mirad, a mí me apasiona mucho el tema este, la verdad que me encanta porque es cierto, forma parte de mi tesis, ¿no? Es una de las bases de mi tesis, pero me gusta empezar por algo básico. Es cierto que vamos a hablar de la castidad, de la continencia, del celibato, ¿no? Porque son las tres formas de castidad, continencia y celibato, son las tres formas que tenemos de vivir esa sexualidad desde el amor, claro, en todo momento, en contraposición al uso. Pero yo quiero empezar con desmitificando algo que dicen sobre la Iglesia, que es que me da mucha rabia. Y es el tema de que, claro, es que la Iglesia, el tema de la sexualidad está todo prohibido, es tabú, no se puede hacer nada, todo es pecado. Perdón, para nada. Es cierto que yo voy a hablar desde antropología, filosofía y psicología, pero eso sí lo voy a tomar desde el derecho canónico. Cuando uno lee el derecho canónico, la base de una relación matrimonial es la unitividad, es mirar por el bien del cónyuge. Por lo tanto, como el cónyuge es un todo, la sexualidad forma parte del cónyuge. Por lo tanto, la Iglesia jamás ha puesto esa sexualidad como tabú, todo prohibido, todo... No, no. Así que desmitificarlo yo creo que es importante el que eso partir de esa base, ¿no? Es cierto que para hablar de castidad, continencia, a mí me gusta hablar más de amor, porque no es castidad, pero claro, como esa palabra tabú, ¿no? Que tenemos por ahí, o esa visión como reprimida. No, no, un momento. Es que desde el amor tiene que verse también esa opción de la contención y de la castidad. Por eso yo contrapongo los dos términos, ¿no? El amor contra el uso, ¿no? Y lo voy a hacer desde la aproximación del pensamiento del profesor Alfonso López Quintás, que es mi gran profesor, mi gran maestro, un filósofo espectacular español. Tenemos la suerte también de tenerlo aquí en España, sacerdote, ¿no? Y vamos a partir de esa base. Pero bueno, vamos entrando, ¿no? Porque yo sé que el Zoom tiene el tiempo limitado también y tenemos que controlarlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es por qué está tan mal visto el tema de la castidad en la sociedad. Pues lo primero es porque tenemos una sociedad tremendamente erotizada. Se ha erotizado absolutamente todo. Entonces, claro, cuando uno quiere hablar de amor, quiere hablar de relación, quiere hablar de lo profundo que hay en lo que es esa realidad que es el amor conyugal, estamos topando contra una sociedad que lo único que está mirando hoy día es la erotización absolutamente de todo. Por ejemplo, se incentiva el erotismo en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, vemos anuncios eróticos. Se utiliza el sexo para todo. En las películas. Rara es la serie, la película en la que no sale alguna escena. O se usa lo que es de forma así un poco más subliminal, un poco más oculto, pero se utiliza el sexo para todo. En la música, yo creo que no hay ni siquiera que decirlo. Hay que escuchar las letras actuales por dónde van. En campañas educativas, incluso cuando uno va a algunas campañas educativas que se han ido haciendo, ¿dónde se ha dejado la afectividad, el amor? No, no, estamos basando todo en una genitalidad, en una erotización absolutamente de todo. Aquí, bueno, podemos ver desde un anuncio de perfumes a un cartel de una película de Marvel y se ve el toque erótico detrás. ¿Dónde está el gran problema de esa erotización social? Pues cómo la están haciendo. Porque es cierto que la sociedad está siendo muy sutil a la hora de hacerlo, pero tiene sus estrategias de manipulación. Y es que lo grande de esa manipulación y cómo se está haciendo es el uso de la palabra talismán libertad. Toda esa erotización social que estamos viendo que se lleva a cabo es en pos de la libertad. Y aquí cabe la defensa nuestra, que es importante.
pos de la libertad, porque claro, la Iglesia prohíbe, reprime, hemos pasado muchísimo tiempo con la represión sexual, hemos llevado demasiado tiempo con toda esa represión del tema de la sexualidad y empezamos con eres libre, haz lo que quieras, eres libre para usar tu cuerpo, eres libre para, claro, en pos de la libertad, se ha erotizado todo y todo lo que se habla en contra, incluso por eso os daba las gracias por esta charla, porque incluso esto va contracorriente, porque hablar de que es buena la contención, que es bueno el amor, que eso entra dentro de la persona, no solo del creyente, sino dentro de la persona entran esos temas también, pues claro, es como si se opusiera a la palabra libertad, al tema libertad, y por ahí nos cuesta mucho trabajo defender esta visión nuestra, nuestros principios, ¿no? Si vamos a alternar la pornografía, apague y vámonos. Hay muchos estudios, hay muchísimos estudios. Esto no es del pensamiento del profesor Alfonso, está tomado de estudios de psicología. Y tenemos muchísimos efectos negativos que está ocasionando el tema de la pornografía y el fácil acceso. Tenemos móviles en las manos que son ya ordenadores. Puedes llegar a cualquier sitio. Tenemos muchísima gente con muchísimo uso de la pornografía, incluso niños y adolescentes, que se están viendo estudios con una cantidad de adicciones incluso y muchas repercusiones que tendremos que ver estudios. Es cierto que no he encontrado estudios, tampoco me he podido dedicar mucho tiempo, sobre los efectos en adolescentes, supongo que tendrá que verse también a largo plazo, de este uso de la pornografía, porque obviamente siempre pasa factura. También se encuentra, por no ser unilateral en la visión, también hay estudios que hablan del lado positivo de la pornografía. Bueno, yo creo que esto se puede tomar con cautela y siempre con alfileres. Porque como decía uno de los estudios, es cierto que efectos positivos, bueno, si es dentro de la pareja, pues se ve ciertas escenas para el tema de fantasía, el tema de la erotización. Bueno, pues ahí podemos ver algún tipo de efecto, pero hay que cogerlo entre comillas porque tampoco es algo que nos pudiera... No son muchos artículos los que he encontrado a favor, sobre todo he encontrado todos esos efectos negativos, pero bueno, siempre hay alguno que se está metiendo en ese tipo de estudios y está encontrando, bueno, que hay parejas que lo están viendo beneficioso. No son todas las que se encuentran. ¿Dónde nos lleva este tema de la realidad? Pues claro, todo esto tiene que desembocar en lo que es nuestro tema, el por qué es necesaria la contención de una pareja, porque es necesario esos periodos de castidad, porque es importante la castidad, por ejemplo, en los religiosos, qué sentido tiene, ¿no? La castidad en los consagrados, hoy que es el Día de los Consagrados, viene muy bien, o qué sentido tiene el celibato en los sacerdotes. Pues todo forma parte de esto, pero lo primero que necesitamos es una formación mucho más amplia que la que nos están dando. ¿Cuál es el problema de nuestra sociedad? Que todo se mide desde un punto de vista unilateral. Y todo se está viendo desde el punto de vista de la ciencia, es decir, a nivel superficial y empírico. Pero bueno, es que todo no es empírico y todo no es una sola realidad superficial. En la vida hay muchas realidades y cada realidad se estudia desde una lógica diferente. Por lo tanto, en esa formación que es necesaria, y yo creo que es muy necesario que nos hagamos eco de esa formación, lo primero que tenemos que buscar y ofrecer a los que nos rodean es dar madurez a la inteligencia. Una inteligencia de largo alcance. Porque si uno se pone a mirar hoy día, es que la gente mira realidades inmediatas. Muchísima gente se deja llevar solo por lo que toca y por lo que ve, el sentido de la vista, que muchas veces es muy esclavizante. Lo que no veo no lo creo, esa frase tan conocida para nosotros. O todo lo quieren el tocarlo. Lo que no toquen no existe, lo que no se compruebe no existe. Momento. Hay que dar más visión a la inteligencia, porque hay muchas realidades más amplias que no pueden verse y no dejan de ser realidades existentes. Como dice el profesor Quintas, que a mí me encanta, es superar la miopía intelectual, que es importante, hay que saber mirar a lo lejos. Porque si no sabemos mirar a lo lejos, el riesgo que corremos es que no vamos a descubrir el ideal de la vida. Porque sin ideal no podemos vivir. ¿Cuál es el ideal de mi vida? Eso es lo que tiene que plantearse cualquier persona cuando empieza a pensar, empieza a buscar o empieza a formarse. Cualquiera le dice esto a muchos de nuestros adolescentes o muchísimos de nuestros adultos incluso, ¿eh? ¿Cuál es el ideal de tu vida? Y se te quedan en blanco. Cuando empiezas a hablar con matrimonios muchas veces, ¿no? O con parejas que vienen al despacho, muchas veces, claro, nos vienen para el tema de los dichos y demás, o en mi caso como terapeuta sexual o como psicólogo, vienen muchas parejas a pedir consejos. Y cuando quieres desconcertarlo siempre hay una misma pregunta. Bueno, ¿cuál es el ideal de tu matrimonio? ¿Qué ideal perseguís? A nivel individual y a nivel pareja. Claro, si yo no tengo una mirada amplia, si yo no tengo una mirada a lo lejos, a lo alto,
es imposible que pueda saber cuál es el ideal que mueve mi vida. Y si yo no tengo claro cuál es el ideal que mueve mi vida, cuál van a ser mis actitudes en la vida, cuál va a ser mi comportamiento, o dónde me voy a mover. Es que eso es tremendamente importante. Si no, claro, ¿cómo le pido yo a una pareja de novios que me llega al despacho, me llega a la consulta? No, no, es que hay que vivir en castidad. Vale, pero si es que ellos lo que buscan es el ya, lo pronto y el deseo. Ni siquiera están pensando en el amor conyugal, en esos factores, esas dimensiones que forman el amor conyugal, que las veremos ahora, ese ideal de la vida, cuál es el ideal del matrimonio. Es que es una pena. Yo, por ejemplo, que también me dedico, soy perito en el tribunal diocesano, ¿no? Con el tema de nulidades. Es que casi todas las personas que vienen a pedir la nulidad, cuando te pones a investigarlo a nivel psicológico, es que no hay un ideal, no había un ideal, ni siquiera había un conocimiento de la otra persona. Claro, porque esta mirada no estaba, había una miopía intelectual, pero brutal. ¿Qué es lo que intentamos evitar con esa madurez de inteligencia que es tan necesaria? Pues que la visión de la persona no sea ni parcial ni unilateral. Yo no puedo ver solo una parte de lo que me rodea, una parte de todas las interpretaciones. Tengo que intentar coger un compendio de interpretaciones, ver desde el absoluto, desde el todo, un poco más holístico, y poder comprender lo que hay detrás del amor. Esa palabra tan usada, pero qué pena con qué uso se le da, porque muchas veces es una pena, ¿eh? ¿Qué es lo que podemos pretender ya como meta? Pues descubrir el sentido. Nos tenemos que liberar de la superficialidad del pensamiento. Y en el mundo de las relaciones hay una superficialidad tremendamente grande. Hoy día, gracias a Dios, hay muchísimos psicólogos que están trabajando el tema de la psicología de la virtud. Y ahí hago uso de Fowers en un artículo de 2001, un libro de 2001, Psicología y Virtud. Es impresionante cómo abre una brecha tremenda dentro de la psicología positiva, que está dando mucho que hablar con este tema, sobre la necesidad de ese estudio de la virtud, dentro de la persona y dentro de la pareja. Que lo mismo la psicología no lo puede estudiar como virtud, porque es un concepto un poco más abstracto, pero sí como fortalezas del carácter, gracias a Martin Seligman, ¿no? Que también es uno de los grandes estudiosos de este tema, ¿no? Y aterrizamos con el tema de lo que decía Alfonso, con esa sabiduría práctica de Fowler. Sabiduría práctica es algo muy sencillo. ¿Qué es lo que necesita nuestra sociedad? Pues mirad, no necesitamos solo personas inteligentes, porque yo puedo ser inteligente y usar mi inteligencia para el mal. Por lo tanto, la inteligencia está mal usada. Lo que necesitamos son sabios. Esa sabiduría práctica es usar la inteligencia, usar todo mi potencial buscando el bien. Por lo tanto, claro, lo importante de esa formación, según este psicólogo, es buscar esa sabiduría práctica, el saber buscar el bien y el enriquecimiento en todo momento. Eso nos llevaría a descubrir ese verdadero camino hacia la felicidad que nos lleva a la plenitud de la persona, y ahí es donde entra en juego la afectividad. Ya la sexualidad cobra mucho más importancia, se va creando un concepto de sexualidad mucho más amplio en el que nos podemos diferenciar tanto la genitalidad como la sexualidad. Dentro de la sexualidad, obviamente, hay genitalidad, pero es que la genitalidad, sin una expresión completa de la sexualidad de la persona, pues queda desgajada de lo que es el hombre. Y obviamente juega en contra de lo que es la plenitud del hombre. Términos que tenemos que aprender a diferenciar para poder saber el por qué hay continencia, por qué es importante los periodos de continencia, por qué es importante la castidad en la vida de muchas personas. Lo primero, la diferencia entre seducción y atracción. No es lo mismo seducción que atracción. Cuando vemos nuestra sociedad y hablamos con jóvenes, hablamos con muchos matrimonios, empiezan a hablar y tú dices, bueno, pero es que todo lo que van hablando nos llevan a pensar en el mundo de la seducción, en el mundo de las emociones. Claro, ¿cuál es el problema? Que la seducción, las emociones rápidas, los deseos, las pulsiones, las pasiones, nos llevan por el camino del vértigo, que veremos ahora lo que es el vértigo. Cuando, si realmente nos dejáramos llevar por el entusiasmo y por la atracción, iríamos en el camino del éxtasis, que es un crecimiento personal. La seducción y la euforia son falsas alegrías, falsas atracciones, que se quedan a un nivel muy superficial, que lo que hacen es hacer que desee con ansias y que cuando calme las ansias, pues se ha acabado todo. Si yo realmente me dejo llevar por esa atracción que conlleva un camino hacia el entusiasmo, hacia un enriquecimiento personal, eso me lleva hasta el camino de la plenitud. Por ahí va todo el tema de la castidad, claro.
Si nos dejamos llevar pues, por ese tema que hemos dicho de la seducción, el camino del vértigo, claro, yo tengo una pasión, tengo un deseo, porque muchas veces nos dicen, esto sobre todo hablando con jóvenes y también con mayores, que yo muchas veces hablamos de los jóvenes, pero me da mucha pena que se carguen se lleven toda la carga, cuando hay muchos adultos que no se han enterado todavía. Por ejemplo, pongo un ejemplo me pongo yo como ejemplo, ¿vale? Porque así no tengo que meter a nadie. Cuando hablamos del celibato, a todo el mundo le llama la atención de los sacerdotes y los consagrados el celibato. Yo no lo entiendo, tenemos más promesas, tenemos más cosas, pero bueno. Y ellos siempre sueltan una frase, es que yo no podría vivir sin sexo porque es una necesidad. Cuidado, no, cuidado. Las necesidades son respirar, comer, dormir. El sexo no es una necesidad. La sexualidad es una expresión de quién soy, es una dimensión de la persona, pero no una necesidad, porque si no tienes genitalidad, en este caso, sexualidad no se puede abandonar porque es tu dimensión, yo puedo seguir viviendo. Una persona en castidad puede ser tremendamente feliz y plena. No le falta nada. No podemos decir eso de la necesidad. Cuando dicen esa frase de la necesidad, están confundiendo el amor y la sexualidad dentro del amor con estas pasiones, lo que son los deseos. Yo veo una persona, me atrae físicamente, tengo un deseo por tener una relación sexual. Cuando sacio ese ansia por esa relación sexual, me quedo vacío. Ya no tengo nada más. Es como eso, es saciar un instinto, una pulsión. Se confunde una intensidad psicológica intensa, eso, una intensidad psicológica de esa experiencia concreta con lo que es realmente la plenitud de la persona. Una relación sexual sin amor, sin amistad, sin proyección comunitaria, que son las dimensiones que forma el amor conyugal, se convierte en una pura pasión. Por lo tanto, es un uso de la persona. Y ahí entramos ya en el tema del uso. Pero tendríamos que hacernos esta pregunta. ¿Realmente somos conscientes de que esa plenitud se reduce a una mera saciedad de instintos? Que es una meta, sí es cierto, pero en un nivel 1, muy superficial. Si yo me quedo solo en el nivel 1 de mi realidad, me estoy convirtiendo en un objeto. Mi vida se colma de significado, pero no de sentido. Y eso es un problema que tenemos con el tema de la sexualidad. Muchas personas encuentran el significado, es decir, un impacto psicológico de mi acción. Me atrae psicológicamente, yo en mi psique, en mi forma de pensar o en mi día a día, me atrae una persona, siento una ansia que tengo que saciar y lo que tengo es un impacto psicológico de saciación de esas emociones que he sentido. Pero tenemos que elevarnos un poco, que somos personas racionales, se supone, eso es lo que nos diferencia de los animales. Y la vida no es significado, es sentido. Para colmarla de sentido, tengo que buscar todo aquello que conduce al crecimiento y a la búsqueda del ideal de mi vida. ¿Sentirme un objeto, saciar pasiones, me hace enriquecerme? No. Sin embargo, elevarme en el amor, entregarme a una persona por generosidad, buscar la plenitud de la otra persona, ¿me enriquece? Pues sí. Entonces, claro, una sexualidad dirigida al crecimiento, a la entrega, a esa unión entre dos personas que se aman, sí conduce al crecimiento. Y va en pos de la búsqueda del ideal de la unidad, claro, que es el ideal máximo que mueve la vida. Cuando muchas personas utilizan el sexo por el sexo, eso que se puso tan de moda, ¿no? El sexo sin amor, qué pena, lo han desgajado de tal forma de sus demás dimensiones que encuentran un significado en su acción, es decir, un impacto psicológico en mi propia persona, pero al final se sienten vacíos, tremendamente vacíos. Y eso sí que lo muestra esta rueda de consecuencias que lo podemos leer en el libro de La auténtica felicidad de Martin Seligman, del 2011, y es una maravilla. Él lo dice no solo en la sexualidad, sino en todas las relaciones, en todas las realidades. Y él dice, mira, si una persona dedica su vida a buscar el bienestar por las realidades externas, ya puede ser el sexo, pueden ser los deseos, las pulsiones, el tener dinero, el tener fama, son realidades externas. Se pueden convertir en personas muy ricas, pero con una sed brutal de espiritualidad. Espiritualidad en el amplio espectro de la trascendencia. Esas personas, si siguen viviendo de esa manera, caen en la desolación y una falta de autenticidad, porque su vida solo es tener y poseer, interiormente se están quedando vacíos. Esa desolación lleva a un vacío interior absoluto y ese vacío interior a una falsa felicidad. Este
Este croquis que veis aquí delante, a mí me parece fantástico porque es de un psicólogo que se dice ateo. Martin Seligman es el autor que yo tomo de base para mi tesis doctoral, es el que está aquí detrás. Él y el profesor Alfonso Quintas, que yo lo que hago es intentar meter un modelado de las dos teorías. Pero Martin Seligman lo dice. Él es ateo. Él tiene clarísimo que no cree en Dios, ¿vale? Él dice que no tiene fe. Pero esto lo ha comprobado empíricamente. Incluso con muchísimas investigaciones que ha llevado a cabo desde la psicología positiva, porque él es el padre de la psicología positiva, junto con Mihaly Csikszentmihalyi. Y la verdad que es apasionante porque es cierto que está escrito en el 2011. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros diciendo esto? El otro día me reía con un sacerdote porque le manda un artículo, como son muchos artículos, le dije, bueno, por favor, tradúceme alguno, y así gano tiempo porque no podía más. Y me dice, Francisco, vaya descubrimiento que está haciendo este artículo. Cuando llevamos 2000 años diciendo en la Iglesia que la vida es virtud, que la vida interna es la que lleva a felicidad. En la sexualidad exactamente igual. Exactamente igual. Pero quería poner este croquis porque es muy gráfico de donde lleva el uso de la persona. Cuando la sexualidad se convierte en uso, esto es lo que conlleva. Lo contrario al amor no es el odio. Y eso es un error social también. Todo el mundo dice, lo contrario al amor, el odio. Lo contrario al amor, el odio. No, para nada. Lo contrario al amor es el uso. Si yo no amo a una persona, la uso para mis propios intereses. Cuando yo tengo una pareja y mantengo relaciones sexuales sin amor, yo no la odio, pero la estoy usando. Estoy haciendo completamente lo contrario al amor. Porque esa persona para mí es un simple objeto. La estoy llevando a un reduccionismo absoluto porque la persona nunca puede ser tomada como objeto. La persona se sitúa en un nivel muy superior de los objetos. Y si yo la uso para mi propio placer, o incluso si yo me uso a mí mismo para mi propio placer, porque obviamente está el autoerotismo, me estoy convirtiendo en un objeto. Estoy reduciendo mi dignidad de persona y me estoy convirtiendo en un objeto. No me estoy amando. Por lo tanto, eso de amor-odio, no, amor-uso. Por eso los contraponía en el título de la charla. Cuando yo, en mi matrimonio, mantengo relaciones sexuales por satisfacerme, o personas, por ejemplo, en relaciones, incluso dentro del matrimonio, del noviazgo o solteros, el tema de la masturbación, por ejemplo, el sexo por el sexo, lo que hace es un uso de la persona. A mí me encanta esto del uso porque deja muy claro cuando dicen, no, no, claro, es que masturbarse es pecado, es que las relaciones sexuales prematrimoniales son pecado. No, el uso es un pecado. El uso es el pecado. No es que esté mal porque sea pecado, es que es pecado porque está mal, porque yo no puedo usarme, yo no puedo reducirme, porque mi dignidad no es para reducirla. De ahí la importancia de la castidad, de la contención y del celibato. Porque yo no soy un objeto en manos de nadie, ni siquiera las mías propias. De ahí como dice mucha gente, no, no, es que si los dos quieren, ¿por qué no? Los dos pueden querer porque están equivocados, porque no tienen una formación ni una inteligencia amplia. Por lo tanto, claro que pueden querer, pero no saben el por qué y se están usando. Y el reduccionismo siempre degrada a la persona. Todo lo que he dicho va en pos de esta teoría. Estos son los niveles positivos de realidad, los niveles de realidad que estipula el modelo del profesor López Quintas, que deja tremendamente claro lo que es nuestra visión y por qué la sexualidad no es buena cuando se usa y es tremendamente enriquecedora cuando está dentro de un contexto claro. En el nivel 1 están los objetos, lo que he dicho. La persona jamás puede estar en un objeto. Por lo tanto, cada vez que yo uso a la otra persona para mi propia apetencia, cada vez que uso a otra persona para mis propias necesidades, cada vez que lo que hago es buscar el placer nada más, desgajado de todos los demás elementos del amor. Porque obviamente el placer forma parte de la sexualidad, pero dentro de un contexto y dentro de un todo. Siempre que voy reduciendo la sexualidad, lo que hago es bajarme al nivel 1. Cuando la persona es una realidad abierta o ámbito, está en el nivel 2. Nunca puede ser bajada. Cuando una relación sexual es el producto de una entrega generosa, busca la unitividad de la persona, busca el entregarse al otro. Como había una definición que me encanta de sexualidad, es la comunicación entre dos personas que se aman sin necesidad de mediar palabra. Cuando esa relación sexual se da de esa manera, que es una comunicación de todas las dimensiones de mi ser, que puede ser la psicológica, afectiva, intelectual, la física, la social,
Cuando todo se da y los dos se unen de esa manera, obviamente estoy participando del nivel 3 porque estoy buscando el amor y el bien. Obviamente ya es estupendo cuando uno, ya este es el nivel religioso, obviamente. Cualquier persona se podría quedar en el 3, pura antropología. Todos los creyentes, los que vamos buscando la trascendencia, si encima esa relación se abre a la vida y puede ser creadora junto con Dios, yo digo que el hombre es co-creador junto con Dios, que es una maravilla, pues elevamos al nivel 4, que es donde está el ser absolutamente bueno. Claro, una sexualidad que va buscando esa subida en el proceso de éxtasis, que es el proceso de subida, es una maravilla, porque te enriquece, te une a la otra persona, te hace partícipe en el ideal y buscador del ideal de la unidad, y estás viviendo las virtudes que son esa encarnación de los valores del nivel 3. Claro, una sexualidad así es una maravilla. Es una maravilla. ¿Qué es lo que pasa al contrario? Bueno, esto, cuando uno vive de esa manera, los niveles positivos, decimos que crea una relación de encuentro. Una relación de pareja, un amor conyugal, tiene que ser una relación de encuentro. El encuentro es un espacio lúdico porque es creativo, por eso se utiliza la palabra lúdico, donde hay un vínculo en intimidad y en integración. No es una persona, no es fusión de dos personas, porque eso haría perder la propia libertad, haría perder la propia persona, la propia identidad. Una relación de encuentro se crea un vínculo desde la generosidad, desde la entrega absoluta, en lo que yo lo único que busco es entregar todo mi ser a la otra persona para que ella vaya creciendo y vaya enriqueciéndose. Obviamente tiene que ser reversible para que se dé ese encuentro. La otra persona tiene que entregarse de la misma manera. Cuando eso se da, es una relación perfecta. No quiere decir que no tenga obstáculos, no tenga vicisitudes, en que eso está en toda la vida. Pero como el amor va buscando la grandeza, el sacrificio, los obstáculos, pues sirven para enriquecimiento. Y vemos que es una maravilla porque produce frutos de generosidad, de respeto, estima y colaboración con la otra realidad, el encuentro, el crear un encuentro con la otra realidad, una alegría verdadera y un gozo verdadero, entusiasmo en la vida. Entusiasmo es que el entusiasmo es eso que te llena por dentro, te hace, no es una alegría superficial, no es una alegría pasajera, sino esa alegría, esa felicidad que te hace sentirte en el sitio en el que tienes que estar. Te hace estar caminando por el camino que tienes que caminar. Entonces, tu relación vivida de esta manera es saber que estás con la persona con la que tienes que crear algo nuevo, un nosotros, en el que yo y el tú ya no son tan importantes, sino que el nosotros lo crea todo, y que esa sexualidad experimentada con la otra persona, vivida con la otra persona, toma una amplitud muchísimo más grande y lleva a la felicidad. Esto es lo que llamamos éxtasis. Claro, una sexualidad vivida de esa manera tiene muchísimo sentido. La contención, la castidad dentro de la relación de esta manera, pues tiene muchísimo sentido. Pero tenemos los niveles negativos de realidad, que son los que nos llevan a lo malo que hoy día nuestra sociedad está dándose, ¿eh? Por ejemplo, ya no solo el uno es cuando objetualizamos, pero podemos seguir reduciendo más a la persona, ¿eh? Si la humillamos, por ejemplo, estamos en nivel -1. Si recurrimos a la violencia física o la violencia psicológica, entramos en el nivel -2. Si hacemos uso del máximo dominio de otra realidad, el matarla, quitarle la vida, estamos en el nivel -3. Y si encima de haberla matado, lo que hacemos es ultrajar su memoria para destrozar incluso su dignidad después de fallecida, estamos en el nivel -4. Es que, por desgracia, el hombre es capaz hasta de eso. Eso se llama proceso de vértigo. El gran problema del vértigo es que produce seducción, fascinación y euforia. Es como la droga. Es como la cocaína, por ejemplo. Te pega un subidón grandísimo, enorme, que da una euforia brutal, pero es falsa euforia, es falsa felicidad. No es realmente nada grande. La sexualidad vivida desde el vértigo es uso. Puede ser un placer físico grandísimo, pero no es felicidad, no es amor, no es entrega, no es generoso. ¿Eso qué produce? Soledad asfixiante y destrucción, desesperación, angustia, tristeza, decepción, goce, no gozo, goce, euforia y exaltación superficial y una actitud egoísta. Como veis, esto coincide con lo que decía el profesor Seligman. Seligman, desde una visión atea, desde toda esa psicología positiva, el profesor Quintás desde su método del personalismo existencial, dialógico existencial.
Esto es lo que estamos viviendo en muchísimas relaciones. El sexo vivido de forma egoísta y uso, las relaciones que se supone que vienen desde el amor, ya sean noviazgo con pareja, que es un uso de la otra persona, están llevando a esto. De ahí tanto fracaso en las relaciones. De ahí mi actitud en mi tesis de buscar lo bueno que está funcionando y lo que hace que las parejas sean satisfactorias y no las que estén fallando. Pues una frase, he puesto al autor abajo porque, bueno, por no ser mal psicólogo, es de un actor porno, ¿eh? Rocco Siffredi, de una época grande de la pornografía. Pero la frase da hasta miedo, ¿eh? Me considero alguien que ha pagado por ser aquello que quería ser. Lo he pagado con mi propia existencia. De niño soñaba con el demonio. Le decía, si me haces famoso, algún día te lo recompensaré. Mi sexualidad es mi demonio. A veces he pensado en cosas oscuras, de auténtica autodestrucción. Cuando a alguien lo atrae el vacío, una sexualidad que no existe, imágenes que harían vomitar a cualquiera, hay algo que no está bien. Y cuando pierdes el control, se produce el caos. Es espectacular. Esta frase es de Rocco Siffredi en un documental. Está en Netflix el documental. No hace falta que lo veáis. Es cierto, esta frase sale al principio, la dice él al principio. Es brutal, brutal, porque describe con tanta realidad, con tanta certeza, lo que es el vacío, lo que es el placer por el placer, lo que es el uso de la propia persona, lo que es la búsqueda solo de lo superficial, el reduccionismo de la persona. Es que es espectacular, ¿no? A mí me impactó muchísimo, muchísimo. En contraposición, ¿qué es? ¿Qué debe ser una relación de pareja? Pues una escuela de amor. Yo creo que la Iglesia está cansada de decirlo, pero es que obviamente se ve desde la psicología, desde la antropología, desde la filosofía. Una escuela de amor en contraposición con una falsa relación de pareja. Hoy miramos noviazgos, miramos muchas parejas que están alrededor nuestra y vemos que deberían incrementar la generosidad, que es el gran secreto de una relación de encuentro, entregarme generosamente. Es lo que en el libro El Principito a mí me encanta, el diálogo de la rosa con el Principito, cuando le pregunta, ¿tú me amas? Que yo te quiero. Y dice, no es lo mismo. El que quiere busca realmente llenarse él, buscar sus necesidades, buscar lo suyo propio. El que ama lo que hace es buscar al que tiene enfrente. Si nos vamos al Evangelio, que a mí me apasiona, el pasaje de San Pedro con el Señor, que dice, Pedro, ¿me amas? El Señor le dice 2 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y Pedro siempre le contesta, tú sabes que te quiero. Cuando se utilizan los verbos en griego, como se ve, es cierto que hay una diferencia. El Señor está hablando, me amas perfectamente, con el verbo agapé. Pedro le contesta, tú sabes que te quiero, el verbo filia. Es un amor bueno, de amigos, pero no es perfecto. Al final el Señor le dice, Pedro, ¿me quieres? El Señor se rebaja, ¿no? Baja esa... Me vas a querer aunque sea imperfectamente, me vas a querer sin ese verbo agapé, ¿no? Eso es lo que necesitamos en la escuela de amor de la pareja, incrementar la generosidad desde un amor perfecto, entregarme realmente a la otra persona y no buscarme a mí mismo. Aprender a ser creativos en común, siempre en común. Que se convierta el yo y el tú en un nosotros. La sexualidad es creativa. Y no solo porque lo que nos dicen el falso concepto, no, la sexualidad es solo para procreación. No, 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 es creativa. No solo procreativa. Es cierto que es capaz de crear vida, de dar vida, si Dios lo quiere. Pero también es creativa porque crea un nosotros, una realidad que está muy por encima de las dos personas por separado. Y encontrarse de verdad. Encontrar a otra persona es entregarte completamente para que la otra persona crezca y llegue a la meta que Dios le tiene preparado, claro, también. ¿Qué pasa con las falsas relaciones de pareja que estamos viviendo? Incluso los noviazgos muchas veces adelantan las experiencias matrimoniales, que es lo que buscan. Muchas parejas eso es lo que están viviendo. La convivencia sin un amor auténtico, que busca el ideal de la unidad, no garantiza la permanencia del amor. Una convivencia que no busca un amor perfecto con todas sus dimensiones, pues no puede buscar, no puede permanecer en el tiempo. Se expondrán a crespar su actitud de egoísmo y no abrir el ánimo a la generosidad, porque están adelantando, están dando pasos demasiado rápidos. ¿Cuántas veces viene la expresión y dice, claro, es que cuántas personas se casan y al año se divorcian? Sí, ¿cuánto tiempo llevaban juntos conviviendo? Hay muchas investigaciones que han puesto en manifiesto que un tanto por ciento muy alto de las parejas que se divorcian han convivido anteriormente. Claro, se expondrán a encrespar su actitud de egoísmo y no abrir el ánimo a la generosidad. Porque una convivencia es un amor auténtico. No hay un ideal de la unidad que garantice esa permanencia en el amor. Es que está claro.
Solo eligiendo en virtud del ideal de la unidad se gana libertad interior y creativa, que capacita a movernos a niveles superiores. Ahí es donde nos liberamos de las emociones, de la sensibilidad, de la sensualidad y cobra sentido la continencia. No es sexualidad como acumulación de sensaciones, gratificaciones. Eso es el uso de la persona. Una relación satisfactoria tiene que tener una sexualidad vinculada a la verdadera amistad, abierta al crecimiento personal y comunitario, y fecundidad en cuanto a creación de algo mayor que el yo y el tú, con posibilidad incluso de dar vida. Que es una maravilla, cuando el nosotros crea algo grande. Esta visión es lo que quiere ver una relación auténtica, conyugal. ¿Vale? Que es lo que estábamos hablando, con todas las dimensiones. Ya Víctor Frank lo decía. Esto solo es posible si la sexualidad no fuera aislada y desintegrada, por separarla del amor y deshumanizarla. Víctor Frank ya lo decía en El hombre en busca de sentido. Muchas personas que nos dicen, firmar un papel no cambia nada. Claro, firmar el papel no, pero es que no es solo firmar un papel. Ante esta afirmación vemos que la sexualidad, sin estar integrada en una unidad de sentido, se desgaja de su finalidad y denigra a la persona porque lo ve un objeto. Esta visión psicológica ya se ha demostrado que no tiene mucha verosimilitud hoy día. El matrimonio, las relaciones no son gratificaciones en contra de esfuerzo y sacrificio. Si hay gratificaciones funciona, si no hay gratificaciones no funciona. Eso es reduccionismo al nivel 1. Se aparte del ámbito de la virtud, las fortalezas del carácter, el encuentro, el vínculo. Después de todo esto, de amor contra el uso y todo lo que he ido explicando, ahora sí tiene sentido la castidad. Por eso os decía que yo eso lo iba a dejar para el final nada más, el tema de la castidad. ¿Por qué tiene sentido la continencia, el celibato y la castidad? Pues porque la renuncia a lo agradable, a lo simplemente apetecible o deseable, que está en un nivel 1, conlleva un sacrificio, claro que sí, un esfuerzo, pero en pos de la consecución de un amor mucho más auténtico. Yo puedo renunciar en el proceso de noviazgo o en algunos momentos de mi matrimonio, pero es recompensado con un gozo enorme en el encuentro con la otra persona. Hay momentos en el matrimonio en el que yo tengo que vivir una continencia sexual de lo que es la genitalidad, porque bueno, la sexualidad es muchísimo más amplia, aunque estamos hablando de sexualidad, pero la sexualidad es amplísima. Yo me refiero a esta continencia en la mera genitalidad, pero claro, es que puedo vivir una entrega a la otra persona desde esa continencia, en el amor, en la comprensión, la generosidad, en la comunicación, que es espectacular porque me eleva de nivel. Me eleva en pos de ese amor auténtico, de ese nivel 2, incluso haciéndome partícipe en el nivel de los valores más elevados, el bien, la bondad, la belleza, la justicia. Me hace partícipe. Es que en el amor verdadero, es cierto que la sexualidad es muy importante, tiene un punto de vista importante, una parte importante, pero es que la continencia también. Es que si basamos la relación en el sexo, pues estamos basándola a un nivel 1, en lo agradable. En base a los religiosos y el celibato de los sacerdotes, que le meten un parrafito, claro, dedicado a nosotros. La castidad de los religiosos, que es una maravilla, obviamente es negar la genitalidad, nunca la sexualidad, porque somos seres sexuados, por lo tanto no podemos negarnos la sexualidad porque forma parte de nosotros, en nuestras expresiones, en nuestro vivir, en una mirada, en una sonrisa. La sexualidad es mucho más amplia. Pero nosotros, la castidad es renunciar a esa vida de genitalidad compartida en la genitalidad para traer el reino de los cielos a este mundo. El celibato de los sacerdotes es exactamente igual. Es una renuncia a lo agradable en el nivel 1, en pos de tener un corazón solo para Dios y hacer presente el reino de Dios aquí. Por lo tanto, sería una renuncia en el nivel 1 para alcanzar un nivel 4, que es una pasada. Claro, es que es tener una mirada amplia para decir, bueno, un momento, es que yo tengo realidades por encima de mí que puedan hacer que una pequeña renuncia en el nivel 1, aunque fuera duro un esfuerzo en el nivel 1, pero me hace y me abre metas, me abre horizontes y me abre el ideal de la unidad, que es una maravilla, porque hace que mi persona crezca y se entusiasme y alcance la verdadera felicidad con sentido y no solo con significado. Pues aquí conllevaba todo lo que os he ido hablando de por qué es importante la continencia en algunos momentos y por qué lo importante de la castidad en el noviazgo y por qué la castidad de la vida religiosa y en el sacerdocio. Siempre en pos de esa visión de lo más grande de la persona, de la dignidad de la persona y no quedarnos en lo más restrictivo. Y con esto terminaría. Creo que para adecuarme al tiempo y dejaros también tiempo para que me digáis lo que creéis necesario.
Quito la pantalla un momentito, si puedo. Ya. Perfecto. Espero No haberme sé qué ha pasado. ajustado al tiempo. Ha estado fenomenal. No sé qué se me ha ido el Zoom. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escucha, padre? Sí, sí. Sí, vale. Muchísimas gracias. La verdad que ha estado súper clarificador y magnífica la charla. Me han llegado algunas preguntas Sí. que me han escrito. Genial. Empiezo por la primera, que es una persona que me dice que le ha quedado muy claro la rueda del por qué la Martin importancia de la Seligman. castidad. Sí, pero esta concretamente es una madre que está preocupada porque tiene chicos de 20 y pocos años y dice que le parece muy claro lo de la rueda para explicar el porqué de no a la promiscuidad. Pero dice que en los jóvenes que tienen un compromiso, que por las circunstancias, pues ahora parece que es más complicado pues casarse y los noviazgos pues que se largan. Y cuando se quieren, cuando entienden que no hay un uso y que hay un compromiso. Me está hablando de chicos católicos que dicen bueno, pues que son felices con su pareja y que les hace felices mantener relaciones. ¿Cómo se puede explicar un poquito más la castidad pues sin Dios y sin el valor del matrimonio, que le parece complicado a esta madre poder hacérselo llegar a sus hijos? Claro, sin Dios es difícil. Sin Dios, claro, porque si estamos hablando de un punto de vista meramente humano, obviamente son personas que dicen, bueno, me quedo en nivel 3 y realmente tendrían razón. Si yo solo estoy buscando el amor desde un plano humano, pues obviamente, ¿cómo le explicas que tiene igual la castidad? Pues no. Simplemente ya han llegado a ese nivel, tienen ese amor, tienen esa entrega, esa generosidad. Pero claro, ¿dónde está el plus que nosotros ofrecemos? Es que en la relación cristiana Cristo tiene que entrar. Claro, desde la antropología, desde la filosofía, desde la psicología, obviamente no entra Dios. Entonces, pues la relación es una relación madura, una relación de encuentro con un vínculo. Pues sí, perfectamente la sexualidad forma parte porque tendría los 4 ingredientes. La sexualidad, la amistad íntima, el compromiso comunitario y personal y la capacidad de creación. Pero claro, el plus lo ofrece, claro, este es el plus cristiano. Es que para nosotros el hecho de elevar a sacramento la relación tiene una importancia vital. Porque cuando un matrimonio cristiano, cuando vamos al altar a un sacramento, es importantísimo el ver que cuando en ese si quiero, en ese sacramento, hay una conexión de el hombre, la mujer y Dios, que al ser el hombre y la mujer símbolos de la creación, dos forman parte de la creación, es como si toda la creación girara y se completara y llegara a una plenitud. Dios lo que hace es santificar ese matrimonio, santifica esa unión y claro, hay una plenitud en el amor de la creación. De ahí que esa relación unida a Dios pueda ser co-creadora con Dios. Pero claro, ya estamos hablando de un nivel 4, estamos hablando desde la fe. Entonces, para dar el salto a esa castidad sin el matrimonio, hay que dar el salto a la fe. Si son jóvenes católicos comprometidos que quieren dar ese sí quiero, pero con Dios en medio, obviamente la castidad es importante porque tienen que ir guiándose ese ideal de la unidad hasta unirse con Dios. Si estamos hablando de personas no creyentes, no pueden dar el salto. Entonces se queda en ese nivel 3 y el sacramento pasa a un lado. Es que hay que diferenciar entre los creyentes. Ahí sí que hay que dar el salto entre los creyentes y no creyentes. Perfecto. Otra pregunta que me llega es si en el matrimonio está todo permitido. No. En nada está todo permitido, me refiero. Es que, claro, todo el mundo piensa, claro, ya estamos en el matrimonio, ancha es Castilla. No, hombre, el matrimonio tiene un camino también de generosidad y nunca de uso. Es que en el mismo concepto de uso queda claro que no todo está permitido. Siempre que se use a la persona, no todo está permitido. No puedes, hay muchas cosas dentro del mundo de la sexualidad que pueden conllevar al uso de la otra persona. De ahí que hay que tener mucho cuidado. Yo siempre digo que es cierto que yo no soy moralista, que en esto también tendría que entrar un experto en moral y yo no lo soy. Yo soy sexólogo, yo digo siempre que estoy en el filo de la navaja, lo mío es un problema.
Porque como sacerdote me muevo con la moral, como psicólogo y sexólogo estoy con la parte sexual. Entonces siempre estoy en el filo de la navaja. Yo digo que el secreto en un matrimonio siempre está en el uso y el amor. Siempre. Obviamente hay prácticas sexuales que son un uso. Siempre, y ahí tiene que tener uno una conciencia bien formada. Y es muy importante una formación sexual, ¿eh? Incluso hay muchas encíclicas, muchas exhortaciones, hay documentos, hay decretos que nos enseñan ese tema, el tema de la sexualidad. Pero la base está en que la otra persona es una realidad con un valor como don de Dios, exactamente igual que el tuyo. Tú eres un don para ella es un don para ti. Por lo tanto, todo no puede estar permitido porque puedes estar usando a la persona. Por lo tanto, no todo. Yo ahí entra Vale. mucho eso, el amor. La criba es el amor. Obviamente los moralistas tendrán que entrar en lo que dicen todo el tema de la teología moral y la doctrina, ¿eh? Yo me muevo en el mundo de la psicología, por eso habrá que citar a un moralista y también que me enseñe a mí. Porque esta pregunta siempre está. Yo siempre digo que desde mi punto de vista antropológico, filosofía y teología y psicología, el uso es la clave. Nunca puedes usar a otra persona. Vale. Otra pregunta que me llega es si un matrimonio cristiano debe estar siempre abierto a la vida, ¿por qué sí a los métodos naturales cuando la intención real es no tener hijos? Es que los métodos naturales no están para no tener hijos, sino para la regulación de la paternidad responsable. Ahí entra mucho la paternidad responsable. El Papa Francisco lo deja muy claro en algunas de sus intervenciones, ¿eh? Obviamente siempre hay que estar abierto a la vida. Los métodos naturales siempre te dejan una apertura a la vida. Siempre hay una apertura. Pero claro, está hablando de intención. Es que claro, ahí está el problema de la actitud. Yo si los métodos naturales los uso, porque por ejemplo hay realidades, puede haber una enfermedad, puede haber algún peligro, puede haber, bueno, pues no hay medios para poder mantener y dar un futuro digno a cierta cantidad de hijos. Que eso lo dijo el mismo Papa, lo dijo en su momento, que no somos conejos, ¿no? Lo dijo así, lo dijo tal cual. Obviamente hay que tener cuidado, pero la intención es que ahora mismo, en este momento, mi situación y mi responsabilidad como padre, pues me hacen no arriesgarme. Obviamente hay que compensar, porque claro, tú dices, bueno, los métodos naturales, pero mantengo las mismas relaciones sexuales, pero con métodos naturales. En un momento ahí está la continencia, periodos de abstinencia, periodos de castidad y los periodos en los que, bueno, pues habrá que utilizar los medios, pero la actitud es importantísima y los momentos importantísimos. Claro, si yo digo, bueno, utilizo los métodos naturales, pero con la misma intención que usar un preservativo, pues no hay nada, porque en la intención también hay pecado, ¿eh? Claro. Cambia mucho el tema de la intención y las circunstancias. Yo creo que esas circunstancias que rodea a cada pareja. Ahí, ya digo, el Papa lo dejó clarísimo, me encantó la forma en que lo tuvo de explicar, porque realmente son grandes realidades que tenemos que tratar con mucha cautela, pero que la paternidad responsable también es algo de la doctrina de la Iglesia, no solo la apertura a la vida. Y la sexualidad no es solo apertura a la vida, la sexualidad también es unitividad, como he dicho al principio. Entonces, si mi realidad actual no hace posible que pueda tener más hijos, pero en mi matrimonio también está la unitividad. Por lo tanto, esos métodos naturales posibilitan mi unitividad en todas mis dimensiones, incluida la física dentro de la sexualidad, pero apartando en este momento el tema de la paternidad. Es que hay que ir sopesando la unitividad y la paternidad, las dos. Me preguntan también que a qué se debe este boom de homosexualidad, sobre todo en ambientes tradicionales. Esto es complicado. No hay investigaciones, es que las investigaciones ahora mismo se complican muchísimo. Tened en cuenta que es un tema, como he hablado antes, es un tema que se está investigando mucho, pero también es un tema muy socializado. Aquí hay muchos intereses de un lado y de otro. El tema de la homosexualidad, pues yo creo que ha estado presente a lo largo de toda la historia, siempre ha habido, ¿eh? La homosexualidad siempre ha estado presente. Hoy día hay muchísimos factores que están posibilitándola, mucho. El tema de falta de educación sexual, y yo lo digo, hay mucha desinformación en la información. También hay mucha ansia del probarlo todo. Esa erotización de las realidades que estamos viendo tampoco favorece en nada. También tenemos muchas familias rotas, ¿eh? Y eso es muy importante, esas familias rotas, esas heridas del corazón, todas esas heridas por faltas de afectos, puede ser del padre o de la madre. Hay muchos factores educacionales, culturales que pueden estar influyendo.
aparte de los que pueda haber de otra índole, ¿no? Pero es cierto que ahí las investigaciones no son claras. Sí tenemos muchos autores, bueno, conocemos a Cohen o algunos de los autores que nos dejan muy claro que cultura, familia y factores sociales están influyendo muchísimo en el tema del boom de la homosexualidad. Es complicado por todo lo que nos rodea. Es un tema tremendamente complicado. También es cierto que entre los profesionales no es que lo tengamos muy fácil en ese tema, el estudio. Entonces, más respuestas es complicado. Yo le recomiendo, yo les digo, los libros de Cohen son fantásticos y hay algunos autores que están trabajándolo. Es cierto, bastante estigmatizados por la sociedad, pero lo están estudiando con muchísima valentía. Pero que a nivel social es cierto. Obviamente hay muchos factores que están influyendo, muchísimo. Y uno de ellos, la erotización, el tema de la pornografía no está ayudando absolutamente nada, porque visiones de pornografía con 10, 11 años, 9 años, como estamos teniendo a niños, que es una sexualidad totalmente falsa, la que están viendo. Después quieren practicar tener esos comportamientos sexuales y son totalmente de vacío, de frustración, y pueden desembocar en muchísimas frustraciones interiores y el ir probándolo todo. Son hipótesis que pueden barajarse en mi cabeza, pero que obviamente yo investigaciones, como no me dedico al mundo de la pareja, no toco mucho ese tema, pero que es cierto que tiene que haber muchísimos factores actuales. Y entre ellos la manipulación social, por supuesto, tiene que estar ahí. Y la falta de afectividad, yo creo que por ahí tiene que haber mucho. Y luego me preguntan, para concluir, ¿qué herramientas dar a los jóvenes para no flaquear? Es que lo tienen muy difícil los pobres, la verdad es que sí. Primero, el no crearse traumas innecesarios. Y en eso, primero, la naturalidad. Yo hablo como psicólogo, en este caso es cierto, yo soy sacerdote y lo llevaré hasta que me muera porque es lo que me apasiona y me llena y es la vocación que Dios me ha dado. Pero si hablara solo como psicólogo, primero naturalidad. Mira, hay que vivir las cosas con mucha naturalidad, no verlo como una represión, como un prejuicio, como un miedo, como un tabú, porque cuanto más te obsesiones, más te va a venir esa realidad a la cabeza. Que eso es el gran problema de nuestra mente. Cuanto más te obsesionas con algo, en no querer, por ejemplo, cuando te pones a dieta es cuando más hambre tienes, más chocolate quieres comer y más dulce quieres comer. Claro, porque estás obsesionado dándole vuelta al pensamiento. El sexo funciona igual, porque es igual de adictivo. Cuanto más te obsesiones, peor. Por lo tanto, naturalidad. El cuerpo tiene mucha hormonación, son jóvenes, esas hormonas les van a jugar malas pasadas y les van a llevar a situaciones de riesgo. Primer consejo. Yo soy muy clarito con los jóvenes, y voy a intentar hacerlo igual. No se enciende la plancha sino para encender un filete. Yo siempre digo lo mismo. No te metas en un berenjenal que sabes que te va a llevar a mal sitio. Por lo tanto, hay que evitar estímulos que me lleven al riesgo. Si yo quiero vivir una vida de castidad, pues hay ciertos estímulos que tengo que evitar, ciertas situaciones que tendré que evitar. Porque si no, me estoy metiendo en la boca del lobo. Esto es así de sencillo. Segundo, conocerme muy bien a mí mismo. Yo tengo que conocer cuáles son mis fortalezas del carácter, tengo que conocer cuáles son mis puntos fuertes en mi personalidad y cuáles son mis debilidades, para poder tener muy claro por dónde puede entrar la tentación. Tercero, formación, siempre. Donde hay formación, hay más herramientas para seguir adelante. Para los jóvenes en concreto, es que lo tengo aquí al ladito, este libro sería fantástico. El descubrimiento del amor auténtico. Habla sobre la continencia, la castidad, el porqué de no las relaciones prematrimoniales. Está dedicada a jóvenes, está dirigido a jóvenes nada más. Yo digo que la formación siempre es una herramienta muy válida, siempre. Los grandes santos siempre lo han dicho, la formación siempre libera. Y la educación sexual siempre libera. Y por último, tener las cosas muy claras. Y como decía, a mí me gusta una cosa muy de mi obispo, de mi antiguo obispo, don José, que era doctor en bioética. Cuando hay una caída, que no olviden que siempre hay un Cristo redentor deseando abrazarlos. Que no tengan vergüenza. Eso, porque la debilidad está en todo el mundo. Siempre está Dios queriendo abrazar, hayas hecho lo que hayas hecho. Entonces, que no olviden nunca que hagan lo que hagan, no es tan tremendo como para perder el amor de Dios. Eso siempre. Esto ya salió el cura que llevo dentro. Muy dentro. Pues nada, padre, si le parece, concluimos, nos da la bendición, Por supuesto. algo. Yo creo que nos tenemos que encomendar a San José, ¿no? Yo con el año de San José, yo estoy últimamente siempre con San José. Voy a pillar que tengo por aquí una oración, que es el Ave María de San José.
Aquí en mi parroquia lo estoy haciendo ahora, el Rosario de San José cada día, y lo tengo por aquí para terminar cada día la misa y me lo guardé en el móvil. Así que si queréis terminamos con el Ave María de San José. No sé si lo conocéis, ¿lo conocíais, el Rosario de San José? No, Pues lo recomiendo, es una maravilla, ¿eh? Y creo que lo he perdido. Bueno, terminamos con esta oración del primer domingo de San José, que he perdido la oración. Oh castísimo esposo de María, glorioso San José, qué aflicción y angustia la de vuestro corazón en la perplejidad en que estabais sin saber si debíais abandonar o no a vuestra esposa sin mancilla. Pero cuál no fue también vuestra alegría cuando el ángel os reveló el gran misterio de la encarnación. Por este dolor y gozo os pedimos consoléis nuestro corazón ahora y en nuestros últimos dolores, con la alegría de una vida justa y de una santa muerte semejante a la vuestra, asistidos de Jesús y de María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. amén. Es que este primer domingo de San José me encantó. Me gustó mucho. Y esa es la oración del primer domingo de San José. Pero Es recomiendo el preciosa, Rosario de San José, ¿eh? Es muy bonito. lo haremos. Hay que aprovechar Pues este año que tenemos muchísimas, al patriarca. Y en esto de la castidad, un experto, ¿eh? Padre, ¿le puedo Encomendado a hacer San solo una pregunta? Solo, por favor, solo una pregunta. las que necesite. Solo, es que acaba de recomendar un libro Sí. y a lo mejor he metido la pata, entonces prefiero preguntarle antes de nada. No, sin Le problema. he regalado a mi hija, Sí. que casi me lo tira, pero me da igual, este libro. ¿Usted lo conoce? Le llaman El sacerdote que habla siempre de sexo. Y decía, pero ¿por qué no? Si Claro. todo el mundo se confiesa con nosotros y tal. Entonces, es como súper ameno, pero es claro, breve, conciso, o sea, va, que hace como muchas gracias, pero que va... Sí. Y entonces yo Dime- quería preguntarle si usted lo Dime conoce. el título, no lo tengo, pero dime el título y lo busco. Y si quiere a través de Pite te Y es lo que hago hay, llegar. como ha tenido tanto boom, ha hecho uno nuevo que se llama La Nueva Eva, de Sí. noviazgos que ya no es virgen ella o él no es casto, pero que quieren volver a, que Sí. es La Pera, que es como para más mayores, como de 20 a 25, y este es como para de 15 a 19, 20. Ajá. Y digo, Mira, de regalo de esas relaciones, a mí me encantaba mucho lo de la segunda castidad. Hablaba de Eduardo Exacto. Verástegui, que ha hablado tanto, ¿no? Eduardo Verástegui ha sido un icono, ¿no? Con tanto que lo han atormentado, ¿no? Con esa de su búsqueda de la Exactamente. castidad. Él hablaba la castidad del corazón. Obviamente ya la física no la podía entregar, pero la castidad de su corazón sí. Y él decía, bueno, pues desde el momento en que me convertí, he decidido guardar castidad hasta que, por respeto a la persona, que Dios me tiene preparado para cuando me la encuentre poder decirle, desde que me convertí te estoy esperando y me estoy guardando para ti. Es una maravilla esa expresión de Eduardo, ¿no? Es por ahí va el segundo libro. Pero si me dices el autor, lo miro y le echo un vistazo. Sí, es de don Jesús María Silva Castigliani y se llama Sexo, ¿cuándo y por qué? Y además después pone la sexualidad al desnudo. Es que es como muy, pero engancha a muchísimos jóvenes. Bueno, es que de hecho, como yo escuché a mis hijos, de repente